Vamos a imaginarnos qué fue lo que sucedió en ese entonces. En la historia de la familia Cerdán sucedieron muchas cosas, pero en ese momento lo que sucedía ya en la casa de Natalia fue cuando los soldados y policías se dispersan dentro de la casa para buscar a los sobrevivientes, mientras Carmen ha corrido hacia la caballeriza, refugiándose al lado de Filomena con el pequeño Aquiles, la sirvienta y el caballero, caballerango. Cuando la tropa llega hasta la estancia en donde se encuentra Manuel, regresando al sitio en donde se había ocultado Aquiles, se enfrenta a la tropa y es acribillado de inmediato. Continúa la búsqueda de los participantes de la conjura. Los militares fieles al gobernador y al gobierno de Díaz trasladaron presas a las mujeres al lado del pequeño Aquiles para ser llevados a la cárcel en donde decidirían su suerte. Carmen, con Filomena y su hijo, fueron recluidos en una celda en espera de ser sentenciados. A la servidumbre los había dejado libres, incluyendo al caballerango, que era una persona de edad avanzada, a quien consideraba de peligro y que se haría cargo de llevarse a los caballos. No lo consideraban realmente de peligro. Eran dos de estos que custodiaba y alimentaba en la casa de los Cerdán. La casa de la calle de la Portería de Santa Clara se veía con karma, se sentía un silencio macabro, cubierto de cadáveres sobre la calle en espera de ser levantados. La oscuridad y el ruido silencioso de los 14 horas, las 14 horas desde que Aquiles Cerdán permanecía escondido en el estrecho sótano bajo unas duelas. A las 2 de la mañana del siguiente día, en donde los hermanos Cerdán habían decidido adelantar muy temprano el inicio de la Revolución Mexicana, obligado por las circunstancias. Entonces es descubierto el encierro de Aquiles Cerdán, cuando por el frío y humedad del lugar no pudo evitar ser descubierto por algunos soldados que patrullaban y custodiaban el interior de la casa, por supuesto al mando del coronel Gaudencio de la Llave, que fue herido en el combate. Cuando al escuchar los ruidos que provenían del piso de la estancia, levantan el tapete que cubría a las duelas, o sea, al verlas sobrepuestas. Un soldado logra ver que Aquiles se incorpora al verse descubierto. Levanta los brazos, mostrando rendición, tratando de hablar a su favor cuando un militar descarga dos balazos de su fusil, hiriendo gravemente al líder de la familia Cerdán. Un balazo de esa ráfaga llega a la cabeza de Aquiles, terminando con su vida de inmediato. Cuando el soldado logra, con la ayuda de otros militares, llegar al cuerpo completo de Aquiles, este descarga nuevamente otra metralla sobre él mismo. El rostro del mártir revolucionario queda desfigurado hasta terminar finalmente con su vida. El silencio regresó, muy cauteloso. Cuando acuden al lugar otros soldados al lado del general Luis G. Valle para comprobar que el líder revolucionario y primer mártir de la Revolución Mexicana, por la importancia de su liderazgo y cercanía con Madero, caía abatido por un gobierno repudiado dentro de las mayorías desposeídas del bienestar general. El cadáver de Aquiles Cerdán es extraído del agujero en donde encontró su muerte y la pérdida de un líder natural del movimiento revolucionario, de un caudillo intelectual que al lado de Francisco Madero establecieron los cimientos de la lucha armada. Los cadáveres tanto de Aquiles como el de su hermano Máximo, así como los héroes de la coalición caídos en combate, la mayoría fueron expuestos públicamente para atemorizar a los ciudadanos que intentaban derrocar a Porfirio Díaz. Exponer el cadáver del líder del movimiento con Aquiles Cerdán solo fue una muestra de barbarie y venganza
mientras ya se escuchaban en los alrededores muestras de descontento y ánimo, o sea, para iniciar de inmediato la lucha armada anunciada en el Plan de San Luis. Tanto en Cholula, San Martín, Texmelucan, Huejotzico y Tlaxcala, simpatizantes a la causa ya se organizaban para iniciar la revuelta revolucionaria. O sea, después de conocer lo sucedido en la calle de la Portería de Santa Clara, después dentro del municipio de la ciudad de Puebla, o sea, sobre todo con los hermanos Cerdán. Madero, al conocer la noticia, animó de inmediato a los demás líderes del movimiento para que al siguiente día del 20 de noviembre declararan, como se había previsto, el inicio de la lucha armada, mientras, no sé, los grupos de diferentes puestos de la República se preparaban para iniciar hostilidades. Lo que quedaba de la familia Cerdán padecía los estragos de la incipiente lucha armada en México, que se acercaba con fiereza y liderazgo en el norte, occidente, sur y centro del país. La Revolución Mexicana ya era inevitable y la familia Cerdán quedaba en custodia de las Fuerzas Armadas en el hospital. En las investigaciones, soldados apresan a Natalia con sus hijos, que son puestos en libertad de inmediato, ya que no participaron en la contienda, alejando a esta, que si bien había participado, no existía evidencia de ello. La idea de Carmen era de la que ella se hiciera responsable por la seguridad de la familia que le quedaba a petición de esta. Las autoridades autorizaron que los liberaran observando la inocencia directa tanto de doña María del Carmen a la Triste, madre de los héroes, como de la ahora viuda de Aquiles Cerdán, Filomena del Valle, para que fuesen soltadas y que les reintegraban a la casa en donde se habitaban felizmente o infelizmente, vamos a decirlo así. Sin embargo, no fue, eso fue posible de inmediato, porque ese lugar había sido centro del conflicto. Sin aspirar a la recuperación inmediata del inmueble que había sido sellado y custodiado mientras realizaban las investigaciones respectivas, la mayoría de los apresados fueron liberados, excepto Carmen Cerdán, quien quedó, por supuesto, en custodia mientras se realizaban las investigaciones, ya que no existían evidencias reales de su participación en el movimiento armado, tan solo por algunos comentarios de hechos que sabían de la intervención directa en el movimiento, pero nada en concreto. Llamarían entonces, por ejemplo, a Carmen para las investigaciones, por lo que la retendrían para declarar mientras quedaba custodiada en donde habitaría. Bueno, los hermanos se habían reunido gracias al apoyo de Natalia, que les había cedido la parte baja de la casa de la Portería, cuando en la parte alta, sobre las barandales de la herrería, resplandecían unas macetas llenas de plantas y flores que adornaban el lugar. Natalia convencía a la gente y autoridades de que convivía en paz con sus hermanos, que su estadía de la casa era para ella un refugio a la soledad y viudez, con quienes compartía siempre alegremente su vida diaria en la zozobra de saberse amenazada por las sombras de una guerra inevitable, en la que ella participó siempre bajo la tutela de Carmen. Esta fue llevada al día siguiente ante el juez investigada para que declarara sobre los acontecimientos. El apoyo del licenciado Carrillo le evitó desde el principio que fuese tratada su familia como delincuentes, lo que le permite en los primeros momentos pues, ser considerada pues, sin dureza ni agresión, que era lo importante siendo mujeres. Miren, la muerte de Aquiles y Máximo solo quedaba Carmen como el símbolo del inicio de la Revolución Mexicana, que le evitaba seguir participando activamente en la contienda a pesar de su cercanía con los líderes revolucionarios en el futuro. O sea, para ella significaba el fin de su actuación proselitista hacia el régimen democrático y liberal. Carmen, al quedar sola ante la ley, estaba dispuesta a buscar la justicia para la familia y el apoyo simbólico a la lucha armada.
que iniciaron, por supuesto, sus hermanos, tratando de sacrificar su memoria, reclamando jurídicamente actos de barbarie de las Fuerzas Armadas del gobierno, buscando lo que quedaba de esta y de su prestigio. En los días posteriores a su captura, Carmen había logrado entrevistarse con Filomena para indicarle las acciones que debía realizar para su defensa y la de la familia, por supuesto, cuando la ley les permitía exponer su defensa ante el atropello de lo establecido sin mediar conciliación ni oportunidad de mostrar su verdad. Queda pendiente, por supuesto, en un pequeño salón de la presidencia municipal, no sé, para el mes de mayo de 1911. Tanto Carmen como a quienes habían apresado en la casa de Santa Clara, quedaban en custodia. Primero 20 días de sufrimiento con los pequeños en la penitencia, en la penitenciaría primero, y el resto del tiempo en el Hospital San Pedro, considerándose pues, por sus presos por varios delitos. La única que debió acudir a los interrogatorios fue Carmen Cerdán, que debía asistir a los juzgados para declarar. Pero el 7 de mayo de 1911, los detenidos lograron salir libres, regresando a su casa de la Portería, en donde los que los recibían pues, con muchas aclamaciones. Era el momento en que Porfirio Díaz fue derrocado y expulsado del país, lo que permite que los sobrevivientes de la gesta poblana de la revolución lograran su libertad total. Eran tiempos de reflexión y coraje, de anhelos de justicia, recordando los principios de una historia familiar llena de acontecimientos, muchos acontecimientos memorables, que formarían el carácter de héroes sociales con espíritu revolucionario, pero con ascendencia, considerándose una familia como cualquiera. Sí, así corrían los tiempos. Y en el siguiente capítulo vamos a seguirle con la historia novelada de la familia Serrano. Hasta entonces.